Si tenés dudas sobre de qué se tratan los principios de la prueba, quédate en este video que en 5 minutos vamos a tratar de explicarte cuáles son y de qué se trata cada uno de ellos. Los principios de prueba se trata de los pilares que rigen la admisibilidad y el uso de la prueba en un juicio, es decir, qué pruebas podés aportar y qué validez tienen una vez que las aportas. Estos principios se clasifican en los 12 pilares principales. El primer principio se trata de la eficacia jurídica, que dice que si la prueba es necesaria para el proceso, en consecuencia debe tener eficacia jurídica, es decir, que su utilidad se relacione con la importancia y la necesidad para probar lo que se plantea. El segundo principio es el principio de unidad de la prueba, es decir, que el conjunto probatorio tenga una unidad. Todo lo que se aporta como prueba es al final una unidad que demuestra lo que plantea cada parte. El tercer principio, el principio de la continuidad de la prueba. Quien aporta una prueba al proceso deberá aceptar su resultado, le sea beneficioso o perjudicial. Es decir, que si una vez que agregaste una prueba ya no se puede quitar del proceso, aun si al final le perjudica al que la aportó. Y ahora la carga de la prueba de colaborar con nuestro canal está en vos. Suscríbete a nuestro canal y si te gusta nuestro contenido, colaboranos con Patreons o con un cafecito. El cuarto principio de interés público de la función de la prueba. Es evidente que existe un interés público manifiesto en la función de la prueba que desempeñan las pruebas en él. Parece un trabalenguas, pero lo que implica es que en un juicio, para que salga la verdad, se tiene que tener cierto cuidado con el tipo de pruebas que se aportan. El principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. No debe utilizarse para ocultar o deformar la realidad con el fin de inducir al juez al engaño. Y esto está bastante relacionado con la parte de transparencia y ética. El principio de contradicción de la prueba. La parte contra quien se ofrece una prueba debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, inclusive ofrecer contrapruebas, lo que relaciona estrechamente con el derecho de defensa. Es decir, que para que una persona se pueda defender frente a lo que la otra plantea, debe conocer todas las pruebas que cada parte aporta para saber qué se está definiendo en ese caso concreto. Este principio garantiza el derecho de las partes a examinar y refutar todas las pruebas presentadas en el caso, lo que significa que todas las pruebas deben ser presentadas en la audiencia y que las partes tienen la oportunidad de refutarlas y presentar sus propias pruebas. El séptimo punto es el principio de publicidad de la prueba, es decir, que se le debe permitir a las partes conocerlas e intervenir en su práctica, y esto está muy relacionado con la parte de la contradicción de la prueba que vimos antes. El octavo, el principio de legitimación para la prueba, tiene que ver con quién solicita la prueba. Exige que la prueba provenga de un sujeto legítimo, es decir, alguien que está habilitado para solicitar. Las partes o el juez constitucional, dependiendo de la situación concreta, siempre teniendo en cuenta los tiempos procesales del código que se aplique en cada fuero y cada circunscripción en el lugar en donde se planteó ese litigio. El principio número 9 es la preclusión de la prueba. Se trata de una formalidad y oportunidad para la práctica de la prueba, persiguiéndose impedir que se sorprenda a la otra parte con pruebas de último momento. Este principio lo que establece es que solo las pruebas que ya se hayan presentado formalmente ante el tribunal pueden ser consideradas durante el juicio, es decir, que no se pueden presentar fuera de tiempo o de manera informal. Y esto se relaciona estrechamente con todos los otros principios que veníamos viendo. Ahora, el principio de libertad de prueba es indispensable para otorgar libertad de la prueba para que ésta cumpla su fin de lograr la convicción del juez constitucional. El 11º, el principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba, implica una limitación de la libertad, ya que el tiempo y el trabajo de los tribunales y de las partes no debe perderse por la evacuación de pruebas que por sí misma o por su contenido carecen de eficacia. Es decir, que solamente las pruebas que sean relevantes para el caso en cuestión pueden ser presentadas ante el tribunal. Estas deben ser útiles y tener una conexión directa con los hechos que se están disputando en ese caso concreto. Y 12, el principio de la carga de la prueba. Este principio postula que quien afirma un hecho en el proceso tiene la obligación de probarlo. Recae en la parte que plantea un hecho por tener que aportar la prueba que sirva para fundar lo que afirmó. Otro
principio que podríamos añadir es el de la adquisición procesal, que establece que solamente las pruebas que se hayan presentado formalmente ante el tribunal pueden ser consideradas durante el juicio. Es decir, no se pueden presentar pruebas fuera de tiempo o de manera informal. Todos estos principios en conjunto hacen que las pruebas aportadas en un juicio sirvan para realmente probar lo que se afirma y se busca en definitiva llegar a la verdad jurídica. Pero, ¿qué es la verdad jurídica? Eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Mientras te voy dejando por acá un video que se relaciona con este tema. Espero saber tu opinión en los comentarios.